Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos sabernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por la Radio Cuca 107.3 FM del dial de Oviedo. También puedes oírnos en vivo a través de la página de la radio www.radiocuca.org, o puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra página www.espadaweb.blogspot.com. ¿Y sabes qué? Tengo algo para decirte. Necesito que te acerques. Más cerca del altavoz. No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en un programa más de La Espada de Damocles, en este caso no en domingo, sino en un día sábado. Usted se preguntará qué hace La Espada de Damocles en un día sábado. Bueno, es que hoy tenemos, o mañana teníamos, una entrevista muy interesante en nuestro programa. La entrevista de Antonio Piñero, que es una persona que tiene una cantidad de títulos y nombramientos que si nos pusiésemos a enumerarlos creo que nos comeríamos medio programa. Pero básicamente podríamos decir que es un filólogo, es decir, alguien que estudia lenguas y se especializa en lenguas antiguas. Se especializa en lenguas como el hebreo, el arameo, la lengua griega y aquellas lenguas que se consideran lenguas muertas. Usted le pide a Antonio Piñero que le cuente un chiste y se lo puede contar inclusive en lenguas que usted no conoce que existían, no sabía que existían. Y obviamente un chiste en esas lenguas no tiene mucha gracia, a menos que uno conozca la lengua. Pero bueno, es Antonio Piñero el que las conoce y por eso muy gentilmente se ofreció, siendo una persona sumamente ocupada, una persona que a su vez tiene ese nivel de conocimientos, una persona muy requerida, porque si uno indaga un poquito en los medios de comunicación, bueno, va a notar
que Antonio Piñero anda por todas partes, que usted lo puede encontrar de repente en una entrevista televisiva, en programas muy destacados, como también lo puede encontrar en algún programa de radio también notorio, importante, no resonante, y en alguno que otro como el nuestro, ¿no? Es decir, tiene la humildad de poder permitirse el participar de un programa sencillo, donde puede también contar sus cosas quizás a un público diferente. En este caso es el público de la Espada de Damocles, que tiene características propias, que quizás no es el público de esos programas de punta, esos programas que acaparan el rating y la atención de tanta gente, por contener ciertos elementos que obviamente son atractivos. Así que hoy lo vamos a tener. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué no mañana? Sigue preguntando usted, y con toda justeza. Le paso a explicar. El domingo, nosotros los domingos, teníamos tiempo de sobra para hacer el programa, pero como la radio crece, la Radio Cuca está creciendo a pasos agigantados, surgen programas nuevos. Y justo este domingo, el día de mañana, va a haber un programa nuevo a continuación del nuestro. Entonces, para que esta entrevista no nos quedara sabiendo a poco, no nos quedara demasiado reducida y escueta, es que le he sugerido a Antonio, si no le parecía mal, pasarla al día sábado. Y aquí estamos, por una gentileza también muy grande que tengo que agradecer, de mi esposa, de Urbasi, que debido a que sabía esto de la entrevista, dijo, bueno, usa el horario de mi programa, no te preocupes. Así que la Espada de Damocles ha invadido el horario de Dar por Ellos, el horario de Yo Rebelde entre dos tierras, de Urbasi, y aquí estamos prestos para en unos pocos minutos establecer contacto con Antonio Piñero, que él reside en Madrid. Así que bueno, para delinear un poquito antes que hablemos con él, ¿qué tipo de persona es Antonio? No como individuo íntimo, porque eso obviamente yo lo desconozco, pero como estudioso. Él es, todo lo que va a hablar lo va a hablar desde el punto de vista de un historiador, ¿no? No lo va a hablar personalmente, no va a dar una aproximación teológica tampoco, netamente desde la creencia, sino que él va a ir contando hechos que como historiador y filólogo y también filósofo, porque creo que hay pocos títulos que no haya adquirido ya, si él tiene que poner por escrito antes de su nombre todos esos títulos, le llevará una larga hoja llena de palabras. Así que sabe mucho del siglo I, él se especializa en el siglo I, y creo que le va a resultar interesante a usted que está ahí en casa, porque por más anciana que sea, no creo que haya estado en el siglo I, y tendrá ahí el bichito de querer saber qué pasó, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo era Jesucristo? ¿Cómo era Herodes? ¿Cómo era Juan el Bautista? Y toda esta gente que nos ha acompañado durante no solo la infancia, sino en casi todos los momentos de nuestra vida, porque nuestra cultura está impregnada de esto. Así uno sea un ateo, estamos impregnados de la cultura romana, estamos impregnados, por lo tanto, de la cultura griega también, y estamos impregnados de lo que derivó de esas dos culturas, sumándola a la judía, a la hebrea, que es el cristianismo. Así que nuestro modo de pensar es cristiano, aunque no lo practiquemos. Entonces, cuando oímos o leemos los vaivenes de la vida de Jesucristo, nos preguntamos muchas veces, ¿esto habrá sido así? ¿Cómo realmente habrá sucedido? Porque a veces lo que dice un evangelista se contradice con lo que dice el otro. Entonces, ¿cómo será la verdadera cosa? Bueno, para eso está Antonio Piñero, que nos va a explicar, nos va a contar en detalle. Y el otro día me facilitó el último de sus libros, que está fresquito, lo acaba de sacar, de publicar en Editorial Planeta, y se llama El Trono Maldito. El Trono Maldito. Es una novela. Cuando me lo pasó más o menos el día lunes. Estamos a sábado, bueno, hace unos pocos días. Y yo pensé, bueno, será uno como esos libros que también tiene él, de unas, 150 páginas. No, era un libro de 537 páginas. Y yo pensé, ¿cómo voy a hacer para leerme esto
en unos pocos días. Además debe ser una novela con unas tramas súper intrincadas, con personajes complicados. Y normalmente cuando se escriben novelas acerca de hechos históricos, como se pretende justamente novelar, se pretende entretener al lector. Y si se le cuenta la historia netamente, el lector dirá, bueno, para esto me compro un libro de historia. Entonces el autor normalmente novela tanto, le agrega tanta narrativa y tanto diálogo, que a veces como que se centra en algún personaje periférico de la historia y se empieza a meter en la vida de ese personaje. Y cuando uno quiere acordar, está enterándose de los pormenores de la existencia de un personaje que no tiene nada que ver con la historia. Bueno, este no es el caso. El caso del Trono Maldito es sumamente apasionante, porque lo que he descubierto, y por eso me atrapó, es que la narrativa que tiene ayuda muchísimo a poder entender la historia, porque no es una narrativa aledaña, no es una narrativa paralela, que uno siente que está perdiendo el tiempo de entender el corazón de la cosa. No, es una narrativa que los propios personajes están ahí, tocando todo el tiempo con el pie la historia. Entonces uno está aprendiendo historia y al mismo tiempo en esta especie de culebrón, ¿no? Que parece una telenovela, que es la vida de Jesucristo, de Juan el Bautista, de Herodes Antipas, Herodes el Grande, y algunos personajes que dan vuelta en toda la situación. Así que uno recorre todo, recorre desde Juan el Bautista hasta la crucifixión de Jesús y después también, todo eso lleno de una no sé, atracción muy grande, de una pasión, de un misterio que realmente atrapa. Así que esas hojas se me pasaron como nada y me lo he leído todo. Así que bueno, en unos momentos estaremos estableciendo comunicación con él. Las preguntas que le haremos tendrán mucho que ver con Jesucristo, con estas cosas de cómo era, por qué hacía ciertas cosas. Y espero que esas preguntas en algún sentido hagan eco o reflejen el sentir de los oyentes. Así que vamos a escuchar una canción de Baba Aziz, que si bien es árabe, tiene que ver con esta energía del desierto y nos va a ir preparando para nuestra entrevista con el señor Don Antonio Piñero. La energía del desierto, que por un lado tiene dolor, por otro lado alegrías, el calor agobiante, la sequedad, la escasez de alimentos por momentos, la falta de agua, los pueblos que se enfrentan, los imperios que se elevan y caen. Y en medio de todo ello, nuestra historia. La historia de nada menos que Jesús de Nazaret, aquí, en la espada de Damocles. Enseguida volvemos, no se vayan. إنك أنت
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم الفاتحة. Aquí estamos entonces en la espada de Damocles y tal como habíamos prometido y habíamos contado en el inicio del programa, se encuentra con nosotros Antonio Piñero para que nos ha concedido muy gentilmente esta entrevista, pese a que está muy cansado porque ha regresado de una actividad
muy frenética, presentando una versión de la Biblia en griego, y ha tenido una repercusión, como siempre, todo lo que él hace, muy buena dentro de la gente. Sin embargo, bueno, por lo que me contaba, yo no creo que pueda seguir un ritmo como el de él más de una semana, pero él parece que sí, él parece que lo lleva adelante y de alguna manera sobrevive a él. ¿Cómo le va, Antonio? Bueno, agradezco esta presentación. Yo acepto, eso sí, lo que decía es verdad, acepto que estoy un poquillo cansado, pero como decimos en castellano, sarna con gusto, No aunque pica, no mortifica. Quiero decir que, hombre, que ciertamente yo resisto porque a mí me gusta un tanto esta vida de comunicación. Sí, me encanta. Sí. Creo que es una de las funciones de la universidad. El comunicarse con el pueblo y con la gente, y me parece que es esto. Aunque reconozco que, claro, que yo que voy a cumplir, los próximos que cumpla son 74, y claro, los años pesan también. Sí, y mire, si la mayoría de los catedráticos y estudiosos siguiese su ejemplo y comunicara de esta manera, creo que la gente conocería muchas más cosas, no se perdería tantas cosas. Estoy convencido, y me parece que esa es, repito, una de las funciones de la universidad. Bueno, pues adelante. Adelante. Entonces, Antonio, le contaba a los oyentes al comienzo que estuve leyendo esta semana su libro, un libro voluminoso, que en primera instancia me pareció, al ser novelado, dije, bueno, va a ser un libro de difícil lectura. Y sin embargo no. Una vez que empecé a leerlo resultó apasionante, porque esa novela no es una novela que genera un bucle que se aleja de la historia original. No, pues dígales el título y todo esto. Lo he dicho hace un rato, sí. Bueno, el Trono sí. Maldito, el Trono Maldito, de Editorial Planeta, está reciente, muy fresquita. ¿Quiere contarnos algo acerca de ella antes de que le pregunte algo? Sí. Pero no, como yo no sabía exactamente qué es lo que le había dicho al decir esta novela y todo eso, aquellos que se incorporan ahora, resulta que entonces pensaba yo que a lo mejor no lo sabía. Pues le digo una cosa, Pablo, sí, que para haber salido hace tan poco tiempo, pues mejor 9 días o algo así, que ya la haya leído, tiene mucho mérito y se lo agradezco. No, pero no fue un esfuerzo, eso es lo que le quiero decir. Yo pensé, y está mi esposa de testigo, dije, bueno, tengo que leerme en 4 o 5 días la novela para poder preguntarle a Antonio. Y cuando la empecé a leer era una cosa que no podía parar, porque la historia es muy atractiva, es la historia que conocemos de Jesús, pero novelada. Entonces hay diálogos, los personajes cobran vida, y uno está aprendiendo al mismo tiempo que está enganchado en un misterio que es como un gran culebrón, muy interesante. Es verdad que es un culebrón, qué bien definido, pero es un culebrón con unos personajes tan potentes, ¿no? Es decir, tan potentes en parte por los salvajes que son. Claro. Además, los personajes son con los que hemos crecido, son los de siempre, son Juan el Bautista, bueno, Herodes, y el mismo Jesucristo. Y aprendemos detalles que realmente me sorprendieron y quiero preguntarle. Adelante. Si le parece, por ejemplo, Juan el Bautista, que es el primero de los personajes de aquellos que son parte de la Biblia y que son más frecuentes para nosotros, aparece como un personaje raro, que pareciera salirse de lo cotidiano del judaísmo, porque se va al desierto, porque vive con una dieta muy especial, porque hace esto del bautismo, y está bajo la lupa, obviamente, de los gobernantes, porque les parece que puede instigar algún tipo de revolución. ¿Era común gente como Juan el Bautista o ha sido un caso excepcional? Es una buena pregunta. Yo diría que entre la época de la muerte del padre de uno de los protagonistas, que se llama Herodes Antipas, sí. Es decir, el padre es Herodes el Grande, el que conocemos con la matanza de los inocentes. Sí. Desde esa muerte, que fue en el año 4 antes de Cristo, hasta el año 66, es decir, aproximadamente 70 años, Flavio Josefo nos cuenta que hubo aproximadamente 11 personajes de ese tipo, aproximadamente, 11 personajes. Es decir, gente que de una u otra manera se presentaba como un enviado de Dios para los últimos días, unos con más aspecto religioso, como por ejemplo Juan Bautista y el mismo Jesús, otro con más aspecto de liberador nacional y guerrero, es decir, más mesiánico militar.
Claro, o más monárquico, y en ese sentido yo diría no era raro para los israelitas. Y la prueba que no era raro es que algunos israelitas pensaban que Juan Bautista era como la reencarnación. Bueno, ojo, la reencarnación no existe en el judaísmo, claro, pero lo digo para entendernos. Es decir, es como si en un personaje de carne y hueso se hubiera metido el espíritu del profeta Elías. Es decir, si lo habían desde pequeñitos en la sinagoga leído las historias de Israel, y los judíos, sobre todo los varones, aprendían a leer con la Biblia. Y entonces, claro, aprendían historia sagrada desde muy pequeños. Entonces, el que confundieran de alguna manera a Juan Bautista con Elías, eso era un indicio de que a ellos no les llamaba la atención. Eso por una parte. Por otra, para los israelitas, y ciertamente para los que consideraban profetas, se veía en Israel en general, que había un momento en la vida del profeta que se tenía que apartar de las grandes ciudades e irse al desierto. Al desierto hay que entenderlo como a la estepa, es decir, no entendamos el desierto como el desierto del Sáhara, en Francia, en África, en donde no hay más que arena, no, sino una estepa donde hay animales, fieras salvajes, donde hay un poquito de agua, donde hay hierba, donde hay arbustos y árboles, porque decían o pensaban que tanto en la montaña, recordemos al mismo Jesús o a Moisés y a otros personajes, tanto en la montaña, subiendo hacia arriba, como en el desierto deshabitado, se muestra Dios de una manera mejor al alma del hombre. Eso es lo que pensaban. Ahora bien, el vestido era también muy raro. Bueno, pues sí, era raro para la época, pero en la vida anterior, como los israelitas eran fundamentalmente pastores, y pastores transhumantes, es decir, que llevaban a sus rebaños de un sitio a otro, yo creo que los israelitas se imaginaban que los pastores pues vestían de cuero de sus rebaños, en este caso pues de un camello o de cabra, y que todo era cuero. Entonces realmente el evangelista pues se presentaba como un pastor de los antiguos. Y luego que comiera lo que había en el desierto, cuando dicen saltamontes, bueno, pues quiere decir pues cualquier bicho de estos del desierto que no fuera impuro o miel silvestre, se imagina que era exactamente eso, un solitario que estaba en el desierto en contacto con Dios. Y otra cosa también simbólica. Sí. Juan Bautista está al otro lado del Jordán, es decir, en Transjordania, es decir, en la Jordania actual. Y los israelitas habían aprendido también en la escuela y en sus libros sagrados que el éxodo, es decir, que la llegada de los israelitas en buena parte no fue por el sur, sino que dando una vuelta al Mar Muerto se habían colocado al otro lado del Jordán y en algunos vados habían pasado el río y de ahí entraban a la isla como una isla de los demás países que era la tierra prometida. Pues bien, Juan Bautista estaba al otro lado del río y simbólicamente el bautizarse, es decir, el purificar el cuerpo, que era un símbolo de que Dios había perdonado sus pecados previamente por el arrepentimiento, no era más que un símbolo. Primero había que arrepentirse, Dios perdona los pecados, así es en el judaísmo, por el arrepentimiento, y luego hay el símbolo que es el bautismo, que no es más que una extensión un poco peculiar, que casi inventa el Bautista, de los continuos bautismos, es decir, abluciones que tienen los judíos en Israel continuamente, por eso bañando y purificando las manos. Bueno, pues todo en él es simbólico. Entonces yo respondo directamente a su pregunta. ¿Era un hombre raro? Y yo diría, solo en parte. Es decir, era la encarnación de un modelo ideal
que tampoco les parecía demasiado raro, que era un hombre del pasado y un individuo que con su vestido, su comida, su localización en el desierto, su posible paso del Jordán estaba simbolizado la conversión, el paso del juicio de Dios, el salir victorioso de ese juicio a aquellos que se habían convertido y la entrada en la nueva tierra prometida. O sea que tenía un significado tremendo. Por lo que cuenta Antonio, era evidente que Juan el Bautista pretendía enviar un mensaje, pero leyendo la novela, el trono maldito, cuando surge la figura de Jesús, que aparece en la cercanía de Juan el Bautista y es bautizado, como todos sabemos por los evangelios, por Juan el Bautista, surge ahí la duda, o por lo menos a mí, ¿existía un plan previo de parte de Juan el Bautista, como si se hubiera compinchado, como si se hubiera puesto de acuerdo con Jesús para que Jesús se convirtiese como en su continuador, o es algo que el propio Jesús pensó que podía ser así y él mismo, por su cuenta, sin el permiso de Juan el Bautista, lo hizo, o cómo fue? Yo creo que personalmente es más bien esto, fue Jesús por su cuenta. Es decir, en el momento en que Jesús se siente atraído por la fama que llegaba en Galilea, de que había un predicador cerca, en el norte de Judea, pero al fin y al cabo cerca de Galilea, yo creo que él deja, como otros galileos, espontáneamente su trabajo, y espontáneamente va en busca de ese perdón de sus faltas o pecados o lo que queramos, y luego, convencido por las prédicas del Bautista, se hace su discípulo durante unos meses. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué estoy yo convencido? Bueno, pues estoy convencido porque realmente Juan Bautista más tarde desconoce cómo era realmente Jesús. Es decir, cuentan los evangelios que estando Juan Bautista ya en prisión, antes de que Herodes Antipas le cortara el cuello, le llegan noticias de que su discípulo Jesús está continuando su tarea, que está predicando y que está bautizando, que tiene muchos discípulos, y entonces envía a unos discípulos propios, lo envía el Bautista, y le pregunta a Jesús que quién es realmente, si él es el Mesías o no. Entonces, ahí viene una respuesta y Jesús dice realmente de una manera indirecta que se cree aquel, por lo menos, en quien el Espíritu de Dios ha sido depositado para predicar la redención a los pobres, para sanar a los que están enfermos, para liderar la liberación de los cautivos. Es decir, todo aquello que a través del profeta Isaías Dios promete como las características de la época mesiánica. Ahora bien, sin nombrar ni una sola vez la palabra Mesías. Es decir, que lo que dice Jesús se acomoda lo mismo a un profeta que a un Mesías. Bueno, entonces, si resulta que Juan Bautista no sabía exactamente cuáles eran los planes de Jesús y qué era Jesús, parece bastante improbable que lo conociera anteriormente y que además se hubieran compinchado y que le hubiera llamado para seguir. No, bueno, todo eso son imaginaciones populares. Yo sinceramente creo que Jesús, atraído por el Bautista, recibió un bautismo para el perdón de los pecados, y ahí se le planteó a la iglesia primitiva un problema tremendo. El problema era claro. La iglesia primitiva pensó que Jesús, después de su muerte y resurrección, estaba a la derecha del Padre, y pronto llegó a pensar que Jesús era un hombre que no había pecado en su vida. Un poquito más tarde todavía, ya había mediado el siglo II, la Iglesia pensó que Jesús a lo mejor era una entidad preexistente, es decir, que el Espíritu de Jesús pues preexistía junto al Padre antes de encarnarse en Jesús. ¿Cómo es posible, dirían entonces los cristianos, que un individuo que era impecable, sin pecado, fuera a recibir un bautismo para la remisión de los pecados? Claro, eso es un problema para la iglesia primitiva. Bueno, porque en algunas corrientes ¿no dice acaso que eso fue una apariencia simplemente para mostrar una suerte de humanidad? Efectivamente,
pero eso es una respuesta que los historiadores decimos, bueno, es una respuesta de escapatoria. Lo que yo quiero decir, sí, que antes de que se produjera el problema y se produjeran esas respuestas de escapatoria, a muchos cristianos se le planteó el problema, bueno, ¿esto fue un teatro? ¿O fue realmente Jesús un pecador en contra de todo lo que nos han enseñado? Y eso fue uno de los problemas de la Iglesia primitiva. Así que lo que yo quiero decir, resumiendo en todo lo que hemos dicho, es que Juan Bautista era un hombre aparentemente extraño, ciertamente para ese momento. sí, Habían pasado... Israel estaba al fin y al cabo como una provincia del Imperio Romano, y ahí pues había ciertas modernidades en la vestimenta, se habían hecho mejores carreteras y todo eso, que no en el tiempo de Elías profeta, que ya habían pasado 700 o 800 años. claro. Claro, entonces si él, Juan Bautista, de una manera se viste y come y se coloca en sitio como un profeta anterior, bueno, pues es una figura que está intentando representar a otra figura del pasado y emitir ese mensaje del que usted decía al principio. Pero repito, no creo que existiera ningún compinchamiento, no fueran compinches, sí, sí, sí. Jesús y Juan Bautista. Yo creo que no. Ahora, hay ciertos elementos de la historia antigua que quedan en la oscuridad para siempre, y nunca lo sabremos. Ahora, Antonio, estamos en el punto donde Jesús emprende su periplo, ¿no? Se desprende de Juan el Bautista. Juan el Bautista acaba muriendo decapitado en esa danza de Salomé e inicia su viaje. Ese viaje, él confía de corazón realmente que los cielos se van a abrir y los ángeles van a descender, como dice en algunos momentos en la novela, y que va a acontecer el reino de los cielos por obra, mano y obra de Dios, Sí. o confía más como un caudillo en poder inspirar a la gente y que la gente se levante en revolución. Bueno, eso también es una buena pregunta, porque es que eso es uno de los puntos en los que los historiadores nunca tendremos absolutamente claro. Nunca lo tendremos absolutamente claro, por un motivo, porque hay una parte de la tradición que presenta a Jesús como un hombre dulce, manso Sí, y humilde de corazón, sobre todo el Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Lucas. Eso es una tradición que es clara, es decir, como si Jesús estuviera fuera de la política de su tiempo, fuera, digamos, en parte de la sociedad un poco crispada de su tiempo, fuera un personaje absolutamente dulce y tranquilo, y desde luego lo guerrero, las armas y todo esto, pues fueran para él una cosa ajena. Mas por otra parte, es evidente que en los evangelios hay muchísimos pequeños indicios que demuestran que, primero, Jesús estaba rodeado de gente violenta en sus discípulos. sí. Segundo, demuestra que Jesús, la lectura atenta de los evangelios, demuestra que Jesús nunca condenó estrictamente la violencia. Tercero, Jesús entró de una manera absolutamente mesiánica en Jerusalén como el rey liberador, y todo el mundo entendía que ese liberador era un liberador también político, es decir, que echaría a los romanos. Cuarto, hay ruido de espadas en los evangelios. Sí, Frases que quedan de decir: el que no tenga espada que venda su capa y que compre una espada. O tenemos aquí 2 espadas. Aunque Jesús dice basta, reconoce que hay espadas ahí en el grupo de los discípulos. Sobre todo un texto verdaderamente notable, siendo un crítico que examina y lee los evangelios con ojo crítico, que fue el prendimiento de Jesús en Getsemaní. El Evangelio de Juan dice que para prender a Jesús fueron pues un montón de judíos armados. Se sobreentiende también que hubo gente de Galilea, es decir, judíos armados de Jerusalén. Gente de Galilea, es decir, digamos, guardias o de alguna manera de Herodes Antipas, el tetrarca o jefe de Galilea. Y además, casi una cohorte, es decir,
de 500 a 600 hombres, eso dice el Evangelio de Juan, Sí. de los romanos. Como si es un hombre manso y humilde Claro, de corazón, va a haber una tropa con armas de 1000 personas para capturar a un individuo y a 12 discípulos. Es evidente que eso no tiene sentido. Además, Antonio, hay una escena en el libro que me impactó mucho, que es cuando en el mercado él echa Uy, es verdad. él echa a los mercaderes, pero fíjese esto, mire, para los que no como usted, que conoce mucho y lo ha venido estudiando, sino que somos simplemente personas que han crecido quizás con el cristianismo, teníamos la idea, me parece todos, de que Jesús, digamos que volcó 3 cestas y tiró 4 tiendas y nada más, y de ahí no pasó. No me imaginaba yo, y al oír la historia o leer la historia me doy cuenta que es así, que estaba rodeado de muchos discípulos que promovían casi como celotes. Me hizo acordar mucho al espíritu celote. La novela, cuando describe ese pasaje, Sí. Que yo creo que está bastante bien descrito, ¿no? Sí, que sí, se muy bien. presenta, ¿no? Y que contempla ahí a los romanos que tienen de momento orden de no intervenir, como es lógico, pero se arma una pelea tan tremenda con la acción de Jesús, que hace usted bien, ciertamente su reflexión es muy oportuna, en el sentido de que la escena que reconstruimos José Luis Corral y yo en la novela, Sí. en El trono maldito, resulta que es una escena de mucha violencia en la que Jesús no pudo actuar solo. Eso es lo que usted quiere decir. Claro, claro, había como... Tiene que tener una serie de discípulos al lado y con armas que lo protejan. Porque la novela describe perfectamente, imagínese, cuando vuelca 2, 3, 4 mesas Sí. con monedas, salen las monedas rodando por el suelo, todo el mundo corriendo por allí, apoderándose de las monedas como en fin, como ha pasado todo el tiempo en la historia, y en ese momento pues eran pues como todos los hombres no muy educados, pues se van corriendo a buscar las monedas. Entonces la desesperación de los cambistas, que también tenían sus guardias allí. Usted imagínese que un cambista no estaba en el templo él solo allí. Claro, con, claro. A lo mejor, pues yo qué sé, con los 500.000 euros. Claro. No, allí tenía gente protegiéndolo. Y entonces si vuelca varios de esos, suelta un montón de cajas de palomas y de todo esto, incluso de ganado mayor. O sea, Jesús no, y empezó a fustigar a la gente con un látigo, atacando a aquellas personas que hacían negocio en el templo. Y otra cosa que dice mucho la novela es El trono maldito, dice que más de la mitad o 3/4 partes de la ciudad de Jerusalén vivía del templo. Sí. Entonces, de los sacrificios del templo, de los negocios y de todo, del hospedaje, o sea, un individuo que ataca el templo de esa manera, no quiere decir que ataque al templo en sí, porque cree en él. Ataca al templo precisamente porque está convencido de que su funcionamiento es impuro. Pero a lo que veníamos, no puede hacerlo él solo. Claro, aparte se gana Tenía que tener 25, 30, 40 discípulos, incluso con armas, para protegerle. Sí. Es evidente, yo creo que eso es evidente. Lo que también se nota mucho en esa escena es cuando uno lee los evangelios, normalmente Jesús hace algo, ofende a alguien, profiere algún insulto como a los fariseos y esas cosas, y uno piensa, ¿por qué no lo corrieron? ¿Por qué no lo fueron a buscar y lo apedrearon? ¿O por qué lo dejaron suelto los romanos? ¿Por qué no lo prendieron? Y acá uno se entera de que era un ajedrez, porque si los romanos hacían presión por cogerlo a él, quizás molestaban a un montón de gente que simpatizaba con él y las masas se volcaban en contra de los propios romanos. Es verdad. Y así lo dibuja la novela, porque exactamente esa era la situación. Los romanos tenían que tener un cuidado de actuar, aunque fuera con un ladrón, Sí. pero judío, en momento de una fiesta judía, alguien que se aprovechara de lo ajeno y se armara tenían que tener tal cuidado porque se volvería la gente contra él. Bueno, pero yo tengo que decirlo, que esto está dentro de la novela, no lo hemos dicho hasta ahora. Juan Bautista y Jesús de Nazaret forman parte de una trama de todo el Israel de su tiempo. En la novela no son los personajes principales. Claro, claro. No, empieza desde Herodes mismo, en la muerte de Herodes el Grande, y la tramoya que se da dentro de la corte para tratar de lograr ese trono.
Claro, está visto Jesús de Nazaret y Juan Bautista, entre otros personajes, en todo lo que ocurre en Israel desde que muere un gran rey y resulta que ha cambiado el testamento y Augusto desde Roma no ratifica ese testamento y se pelean todos contra todos los que están en el poder, los hermanos, hijos de Herodes el Grande, es decir, el que ordenó, según la historia de la matanza, sí, un poco mítica y legendaria recogida en los evangelios, el que ordenó la matanza de los inocentes. Y entonces todos los que podían, los hijos de Herodes, peleaban unos contra otros para a ver si conseguían eliminar a sus adversarios y presentarse como el mejor al mismo tiempo ante Augusto para que le declarara rey de todo Israel. Y esa es toda la trama de la novela. Y en ese momento la aparición de Juan Bautista y de Jesús, con todo lo que hemos contado ahora en esta charla que estamos teniendo tú y yo, Pablo, pues es que era un fastidio enorme para las autoridades de Israel, porque si ya había problemas, si resulta que estaban los ánimos siempre caldeados contra los romanos, también los ánimos caldeados contra algunas, digamos, exacciones de los mismos sacerdotes. Sabemos perfectamente por otras fuentes que los sumos sacerdotes a veces exigían los tributos del templo con violencia. Es decir, que había un ánimo un tanto encrespado. Si encima de que existe ese ánimo aparecen dos personajes, como Juan Bautista y Jesús, que anuncian el juicio final, que anuncian la venida de un reino futuro, y resulta que en ese reino, que será el reino de Dios en Israel, ahí no cabe ni Herodes Antipas, no puede entrar. Claro. No cabe ni Arquelao, en fin, que ya desaparece relativamente pronto de la escena. No cabe ninguno de los secuaces de Herodes. No caben los romanos, no caben los comerciantes griegos. No cabe Tiberio. Ahora, Antonio, cuando... Pues lo matan, los matan. Usted decía hace un rato que habían acabado con Juan el Bautista y el asistente, la mano derecha de Herodes Antipas, se había deshecho de él o había facilitado que desapareciese y pensaban que ahí había acabado todo, que habían solucionado el tema. Se quedaron tranquilos y respiraron. Sin embargo, al poco tiempo descubrieron que había un seguidor, pero la novela lo presenta como un sucesor de Juan el Bautista mucho más inteligente, mucho más capaz, de la secta de los nazarenos, y casi me sorprendió mucho, un seductor de mujeres, como un hombre muy Bueno, un seductor de mujeres, si usted lo dice así, va a parecer que es un Don Juan, ¿no? No, pero no es eso. Lo que decía Quiero decir que atraía a todas las personas y que especialmente muchas mujeres, por lo inteligente, guapo, probablemente pues era un hombre de buena presencia, etcétera, atraía mucho a las mujeres, pero si dice usted seductor de mujeres es que aprovechaba cualquier cosa. No, porque se dice y se aclara que era célibe por un voto personal, pero María Magdalena estaba muy enamorada de él, decía, y además lo que quería preguntarle es esto, esas cualidades de orador, esas cualidades de estratega que no tenía Juan el Bautista, que era más rústico, Jesús, ¿de dónde la sacó? Siendo un Galileo, siendo no un fariseo de escuela que estudió con algún maestro importante, siendo alguien que casi no pertenece a ninguna de las líneas, sino que toca un poco de cada una. ¿Cuál es su fuente? No, y además, añadiéndola a las dificultades que usted está poniendo, pues además lo presentan como un artesano de la madera, o en todo caso, en el mejor de las perspectivas de lo que era un tecton, es decir, un constructor de casas, sí. Pues sería, pues eso, constructor de casitas o cosas de estas, y de arados, y de sillas, y de vigas de madera y todo eso, pues era un hombre que tenía al fin y al cabo un oficio manual. ¿De dónde salió? Bueno, pues eso ni lo dicen los evangelios, ni lo dice la historia, ni lo dice ninguna fuente de la antigüedad. Y de hecho hay una escena en los evangelios, que saben ustedes, cuando los evangelistas pintan tanto en Marcos como en Lucas, sí. Que va Jesús, vuelve a su propia patria, es decir, a Nazaret, y predica en la sinagoga. Y la gente empieza a preguntarse, predica,
¿Qué quiere decir eso de predicar en la época de Jesús? Bueno, pues lo que pasa ahora en una sinagoga de los judíos es lo que ha pasado siempre. Un lector lee un trozo de la Biblia. Claro. Ahora, bueno, lo suele hacer un rabino ya bastante calificado, pero en aquella época se levantaba un hombre, pues yo qué sé, el carpintero del pueblo o el zapatero, pero que se pasaba mucho tiempo después de remendar los zapatos estudiando la Biblia, y él se levantaba y le explicaba al pueblo, un laico corriente, ningún sacerdote, o algún sacerdote que ya había terminado sus oficios del templo, y le explicaba la Biblia. Bien, Jesús hizo lo mismo, es decir, en eso nada anormal, pero lo que consignan los evangelios es que la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿y de dónde le viene a esta sabiduría? Claro. Pero si resulta que este es el hijo de María, que la conocemos de aquí, pero si sus hermanos están aquí en el pueblo y sus hermanas están aquí, si este señor no ha estudiado letras. Bueno, yo diría, eso quiere decir que esa pregunta que usted se formula, se la formularon también los contemporáneos y no supieron responderla. Por lo tanto, Jesús debió de ser un autodidacta y un hombre con cualidades naturales extraordinarias. Le pongo un ejemplo. Yo creo que habrá leído usted, o lo habrá oído, y mucha gente también, que Mozart, sí, a los 3 años, sí. sin que nadie le enseñara nada, como era en una familia de músicos, ya sabía música, sabía solfeo, se ponía al piano y tocaba bastante bien para los pocos años que tenía y todo esto. O sea, había aprendido solo. Es decir, hay gente dotada en la naturaleza, y Jesús debía de ser un hombre muy dotado, que simplemente yendo a la escuela todos los sábados a la sinagoga, y antes cuando era pequeño, pues todos los días. ¿Y la escuela cómo era? Lo dibuja la novela El trono maldito. Pues los chavales sentados los niños pequeños sentados en una habitación probablemente de barro en el suelo, y con un libro que era la Biblia, una parte de lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, y todos en corro mirando al único libro allí, y aprendiendo de labios del maestro a leer y a escribir por medio de la historia sagrada. Mientras que los niños no pasaban de eso, había uno especialmente dotado, que era Jesús, que se aprendía la Biblia de memoria, que sabía más que nadie. Eso se da continuamente en la vida. Es decir, gente especialmente dotada, que cuando los demás son unos alcornoques, sí. ellos, sin embargo, son gente muy prominente, y eso lo tenemos, y no todos los días, a lo largo de la historia. Pues yo creo que lo que le pasaba a Jesús, que era un hombre dotado de unas cualidades estupendas. ¿Y cuáles eran esas cualidades? Bueno, primero, sabía muy bien la Biblia, su Biblia. Segundo, sabía rezar y enseñaba a rezar. Tercero, hablaba muy bien a las gentes y hablaba con el lenguaje de las gentes. Les decía pequeños cuentecitos, pequeñas historias, pequeñas comparaciones y palabras, parábolas. Es decir, pues que salió un hombre a sembrar al campo y luego explica qué es la semilla, o que el reino de los cielos es tan maravilloso que un individuo se entera de que hay una perla o un gran tesoro escondido en un campo, y nadie más que él, que pasaba por allí, que intuyó que estaba, lo vende todo y compra ese campo, ¿no? Pues yo creo que Jesús era un orador formidable por naturaleza. Antonio, eso es muy característico de la escuela farisea, que justamente era muy libre en cuanto a ciertas interpretaciones y que se acercaba más a la gente que la escuela saducea, por ejemplo. Sin duda alguna, y por eso en la novela El trono maldito se defiende que, aunque no podemos ascribir a Jesús a una secta estrictamente, porque tenía sus particularidades, probablemente a lo que más se parecía eran los fariseos. Ahora, claro, un fariseo de Galilea, un fariseo de pueblo, que no son esos fariseos de Jerusalén que nos pintan los evangelios, sino son gente, bueno, pues ya lo he dicho antes, en el siglo I, la inmensa mayoría de los fariseos eran jornaleros, pequeños comerciantes, artesanos, zapateros, o carpinteros o herreros, que cuando terminaban su jornada, que era de muchas horas, pues mientras los demás se dedicaban y se tumbaban a dormir, pues ellos se ponían a estudiar las escrituras. Claro. Ahora, dentro de la novela, en El trono maldito, hay una mujer llamada Ruth,
que es la esposa de un El jefe de policía. Eso, que no me acuerdo el nombre del jefe de policía. Hipódamo. Hipódamo, muy bien. Porque es griego. Era griego, exactamente, y por eso no la entendía a su mujer, que era judía, y a ella simpatizaba mucho con Jesús. Pero lo que le quiero resaltar es esto. Ruth estaba como encantada, no solo con cómo hablaba Jesús y lo que decía, sino también con los milagros que hacía. Y ella le citaba a su marido, le decía, mira, bajaron del techo en ese episodio de los evangelios a un paralítico y lo curó Jesús y empezó a caminar. Y su marido se ríe y en varias... Se ríe y se mofa, porque es un griego racionalista al extremo, ¿no? Sí. Pero entonces se ríe y se burla en varias ocasiones a lo largo del libro. Entonces, ¿cómo sería? ¿Realmente habría algo de milagroso, o se piensa que lo habría? ¿O bien Jesús tenía simplemente la habilidad que tiene cualquier médico de No, yo lo puedo decir a tenor de lo que yo mismo, yo no sé si usted, pero yo mismo he visto. Y es que Jesús tenía poderes auténticos de sanación. ¿Y eso cómo lo puede decir un historiador, y además un historiador bastante escéptico, sí, y muy racionalista como soy yo? Pues porque eso es un producto natural y muy misterioso que tienen algunas personas y que no nos lo podemos explicar. Es que yo le puedo decir a usted, y lo he contado alguna vez, le puedo decir a la gente que en mí han hecho un milagro, en este sentido, exactamente igual a lo que hacía Jesús. Me explico. Yo he tenido artrosis toda la vida y lo tengo ahora. Bueno, una artrosis que en algún aspecto pues me ha llevado a que me tengan que operar de la cadera y ponerme una prótesis de cadera nueva. La artrosis se va comiendo los ligamentos y todo eso y se va comiendo los cartílagos y rozan los huesos unos con otros. Bueno, pues yo tenía desde joven una artrosis tremenda en el hombro izquierdo y me acuerdo perfectamente porque yo desde joven yo navegaba en un barquito pequeño de vela y yo tenía que tirar de los cabos, ¿no? De las escotas, tenía que tirar de los cabos, lo que la gente dice cuerdas, pero en la marina, en la navegación se dicen cabos y escotas y de ese estilo, ¿no? Y pues entonces yo tiraba de una escota y entonces yo no podía, es que vamos, unos dolores y una cosa que es que no había manera y tal. Y entonces estaba en un congreso un tanto popular que me habían llamado a mí como catedrático de universidad para que explicara cosas de Jesús y tal y cual. Y entonces se acerca una señora que ya era mayor y se pone a mi lado y me dice que ella me va a curar el hombro. Sí. Y yo, bueno, me echo a reírle, bueno, muy suavemente y muy cortés y educadamente. Además estábamos en la última fila y estaba un señor hablando allí en un teatro inmenso donde era una especie de congreso un tanto esotérico que hablaba cada uno de lo suyo y yo me reía con suavidad y dijo la señora, no, esto es verdad. Y yo le dije, mire, yo no creo nada en todo eso. Y dice, es independiente que usted crea o no. Y entonces, bueno, me hizo allí alguna demostración y tal y me puso la mano encima del hombro y yo sentí desde en ese momento un calor tremendo, y que algo pues me pasaba a mí en el hombro. Y estuvo aproximadamente como 50 minutos, que es lo que duró esa conferencia. Terminó la conferencia, nos fuimos a comer y todo esto y tal, y porque después de comer, con muy poco descanso, allí hablando y tal, siguió el congreso por la tarde, y esta señora se puso a mi lado, pues no sé, serían las 4 de la tarde o lo que sea, o algo así, y había otra conferencia 1 hora. Y luego me volvió a poner la mano sobre el hombro dañado. Y yo sentía un calor y un movimiento y una cosa, pero sobre todo calor. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Sí. Que a mí se me curó la artrosis durante más de 25 años. Me parece muy interesante que una persona, como usted mismo dice, racionalista, una persona que se dedica a la ciencia, porque la historia tiene la rigurosidad de la ciencia, haya podido dar ese margen de curiosidad, de investigación propio del espíritu de alguien también que quiere saber, de haberse bajado de esa razón y dar una posibilidad que en realidad funcionó. Sí, yo no puedo explicarlo. Pero hay fuerzas en la misma naturaleza, porque esa señora era una dama corriente, vamos, yo no lo veía ni que levitara por los aires, ni nada, era una persona corriente, pero tenía una potencia. Hay muchísimos sanadores,
A mí me han contado de gente que lo ha visto y me ha jurado que es verdad, que ha visto hacer operaciones sin anestesia, o curar a la gente, operaciones sin anestesia y no sentir dolor, por hipnosis o por lo que sea. Yo no sé explicarlo, pero lo cierto es que así ha sido. Bueno, ¿por qué Jesús no pudo ser uno de esos hombres si hemos dicho antes que Jesús era un hombre dotado de especiales cualidades? Bien, bien. Supongamos entonces que no era un montaje, que podría serlo, que no tenía... Yo estoy convencido. ¿Y sabe cuál es la razón? Sí. Pues la razón es que en los evangelios aparece sus enemigos aceptándolo. Este individuo sana, cura. Y como se imaginaban que las enfermedades eran sobre todo un producto del diablo, decían que Jesús expulsaba a los diablos y que por lo tanto sanaba, pero que lo hacía porque había hecho un pacto con el mismo diablo para fingir. Claro. Entonces, si los enemigos, aunque den una explicación un poco ridícula, si los enemigos mismos de Jesús aceptan que curaba, es evidente que había algunos fenómenos extraños alrededor de él. Ahora, llegando al final de la historia de la novela, o casi al final, porque aún con la muerte de Jesús continúa todavía un poco más la historia. Claro, ya digo que la novela El trono maldito no trata solo de Jesús y de Juan Bautista, sino que lo que pinta es toda la historia de Israel, desde la muerte de Herodes el Grande el día aproximadamente 10 o 14 de agosto aproximadamente del año 4 antes de Cristo, en cualquier caso en agosto, hasta el año 40 o algo así después de Cristo, es decir, que prácticamente 40-45 años cuenta eso. Entonces trata de todo lo que pasa en Israel. Claro. Pero yo siempre he dicho, porque me lo han preguntado alguna vez más, pero ¿usted no hubiera interesado hacer una novela de Jesús solo o algo así? Y yo le he respondido, bueno, somos dos los autores, ¿no? José Luis Corral y yo. Él es catedrático, es también un universitario estudioso, y yo también. Quiere decir que llevamos a la novela, somos autores de una obra de ficción, pero somos gente científica. Entonces yo podía haber dicho, sí, voy a hacer una novela sobre Jesús, pero yo me dije, y dijo José Luis, hay montones de novelas sobre Jesús, vamos a hacer una más, ¿no? Vamos a hacer una historia de la época, de la tierra, de la sociedad y de lo que pasó en todo el entorno de Jesús, de tal manera que la gente que quiera pueda enfocar a Jesús con otros ojos, es decir, no solamente el Jesús aislado, piadoso y tal, y que predica muy bien, que habla del reino de Dios, no, sino ese Jesús que está inserto, metido dentro del contexto de una historia política, social y económica, y mirado a Jesús desde los ojos de los griegos y desde los ojos de los romanos y de los elevados sumos sacerdotes y otros jefes del templo de Jerusalén, que les interesaba el comercio y el dinero más que otra cosa en el mundo, ¿no? Claro. Eso hace que puedas ver a Jesús desde otra perspectiva, y eso es lo que hemos intentado. Bueno, y hemos intentado que sea una novela, es decir, que uno lo coja, que le intrigue qué es lo que pasa allí y que sigue leyendo, que se divierta y que al mismo tiempo pues aprenda cómo es el Israel del siglo I. Todo eso se ha logrado, le digo, Antonio, por demás. Quería preguntarle esto. Cuando Jesús llegó al final casi de su historia, cuando intentó hacer ese levantamiento, por ejemplo, con los mercaderes del templo, y quiso como azuzar a las masas de Jerusalén, y se dio cuenta que él, según cuenta la novela, en Galilea y en otros pueblos tenía más habilidad y más respuesta con la gente, más seco, porque era gente más provinciana, más rural. Pero la gente de ciudad, de Jerusalén, una ciudad más burbujeante, no tenía tanta conexión. No tuvo eco, ¿no? No. Y entonces fracasó más todavía. Entonces, claro, a mí me dio la sensación que llegado a ese punto me hizo acordar mucho, salvando las distancias, a un extremista quizá islámico, por ejemplo, que usa su muerte como una manera de o reivindicar algo o producir un efecto determinado, que el propio Judas siente y se siente herido o siente que ha fallado su maestro y por eso lo vende, según cuenta la historia de la novela, pero
que Jesús mismo casi como que se entrega a la cruz y lo promueve. ¿Usted cree que hizo eso? Yo no sé si lo promueve, porque creo que eso iría en contra de mi pensamiento como historiador. Yo estoy convencido de que Jesús fue a Jerusalén a triunfar. Claro. Es decir, que él no promueve su muerte, ni siquiera la preveía. Pero Él fue y entró triunfalmente, pues entró allí a ver si triunfaba y preparaba a la gente para que admitiera sus doctrinas y sus ideas sobre el reino de Dios que iba a venir. Es decir, él no promueve su muerte, eso lo dejamos bien claro, ni tampoco en principio lo preveía. Pero también dejamos claro en la novela, en El trono maldito, y es que Jesús, al no ser tonto, sino un hombre muy listo, sí, y al ver que toda su predicación, más en Jerusalén, chocaba contra todos los estamentos económicos y sociales superiores, y sobre todo con los políticos, por lo que dije antes, porque el reino de Dios que él predicaba, en ese reino no tenía cabida ninguno de ellos. Claro, claro. Entonces, como él chocaba con todo, hubo un momento, lo presumimos así en la novela, los dos autores, hubo un momento en que Jesús dijo, esto se acabó. Como cualquiera que sea un poco listo, que se meta en un jaleo extraordinario, puede prever que la cosa sale mal. Y entonces sí que pensamos, y a lo mejor va usted por ahí, pero yo quiero aclararlo, sí que pensamos que Jesús dijo, bueno, probablemente esta aventura termina mal, pero sí, como yo he sido honesto con Dios, he querido ser el instrumento de Dios, bueno, pues si esto sale mal, y incluso aunque sienta que Dios me ha desprotegido, a lo mejor Dios, viendo que hemos hecho todo de nuestra parte para proclamar su reino, se anima, por decirlo con lenguaje humano, a instaurar de una vez el reino de Dios en la tierra de Israel. Y entonces sí, en ese sentido puede parecer como que Jesús acepta que él tiene que quitarse de en medio, pero si admitimos eso, también tenemos que admitir que en el relato de la última cena, empezando por el primer evangelista, que es Marcos, sí, dice claramente, nos hemos reunido aquí en esta cena, les dice a sus discípulos, pues porque es como una cena de despedida, y vamos a beber este vino, que es el don de la vid, pero dado por Dios, y dice él, a sabiendas, que la próxima vez que lo beba, será ya en el reino de Dios. Es decir, esa frase, para cualquiera que entienda el judaísmo del siglo I, quiere decir, yo voy a morir, pero como el reino de Dios se instaurará después de mi muerte, y como Dios lo ha prometido, pues yo resucitaré con los justos y me reuniré en el reino de Dios, cuyo símbolo es un banquete, y en ese banquete beberé de nuevo el fruto de la vid, que es un don de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que Jesús, y eso está en los evangelios tal cual, sí, que Jesús pudo al final prever su muerte, y aunque no le gustaba absolutamente nada, y aunque protesta que por qué Dios le ha abandonado, etcétera, sin embargo, y aunque no lo promueve en el fondo, sin embargo lo acepta con la esperanza de que, eso es muy judío también, el mártir que muere mártir, y que gracias a que es mártir, toda la nación expía su pecado, y Dios se apiada de la nación y le da un momento bueno. Eso es en la historia de Israel continuo, y es la idea del justo sufriente que muere, pero su muerte sirve como de expiación, y realmente Dios luego pues reacciona. Yo creo que eso es la mente de Jesús. Pero Antonio, con mi muerte Dios reacciona. A propósito de eso, en los mismos evangelios hay un momento donde parece haber un intercambio, donde Jesús dice, yo debo irme para que venga el otro, el Paráclito o el Espíritu Santo en mi lugar. Si yo no me voy, Él no va a venir. ¿Ese Espíritu Santo es propio del judaísmo? Yo no lo he encontrado. Bueno, es que usted está citando la que se llama oración sacerdotal de Jesús, a partir del capítulo 14
del Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Sí. Eso está entre el 14, en el capítulo 14, si no me equivoco, y del 14 al 16 se repite esa idea varias veces. Bueno, le respondo directísimamente, ninguno, fíjese lo que le digo, exegeta serio, ningún comentarista serio, incluidos los católicos, aceptan que eso es una palabra, una sentencia, un dicho del Jesús histórico. No, es un dicho de la teología del autor del cuarto Evangelio, que cuando está presentando la imagen de Jesús tal como él cree que fue Jesús en profundidad, en vez de hacer un tratado diciendo Jesús fue esto y fue lo otro, reescribe la vida de Jesús y pone en boca de Jesús, como un autor teatral pone sus ideas, si es una obra autobiográfica, en boca de un personaje, Sí. del mismo modo, el autor del cuarto Evangelio pone en boca de Jesús esa idea que, traducido a términos más comprensibles, significa: es necesario que Jesús haya muerto, porque tras su muerte y el elevado a los cielos envía el Espíritu de Dios, que es un Espíritu Santo. La idea del Espíritu Santo, y con esto respondo a su pregunta, Ujú. es totalmente judía, pero entendido de una manera judía, no como lo entendemos hoy, Como la Shekinah, por ejemplo. como la presencia de Dios. Ujú. Exacto. Shekinah o Shekhinah, propiamente en hebreo, significa presencia, porque Shahan significa habitar. Entonces Shekhinah es la habitación de Dios. Dios habita en medio de la tierra. Esa presencia es el único Dios, pero como espíritu. Vamos a ver si explicamos esto a los oyentes, porque a lo mejor aquí se pierden un poco. Nosotros estamos acostumbrados a pensar por la dogmática cristiana y por la doctrina sobre la Trinidad, que hay un solo Dios verdadero, es verdad, pero hay tres personas que son distintas, Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces nos imaginamos al Espíritu Santo como una persona distinta, pero claro, ese espíritu no se puede uno imaginar, y unos lo pintan como paloma o como un rayo o con cualquier cosa. Sí. Pero para los judíos el Espíritu de Dios era Dios mismo, y el único Dios, actuando hacia afuera, es decir, desde el cielo hacia la tierra, desde el cielo hacia los hombres, como espíritu. La columna de fuego que los acompañaba. Por ejemplo, Claro. o como el aire, o como una tormenta, Mm. fuego, aire, huracán, brisa suave, como le pasa a Elías mismo cuando está en el monte Oreb y viene la tormenta. Esto es uno de los pasajes más bellos del Antiguo Testamento, y empalmamos así con Juan Bautista. Está Elías en el monte Oreb y está el hombre que lo ha perseguido, el rey Ahab, que es que lo van a matar y todos son sus enemigos porque él es el único que defiende la adoración a Yahvé, y está en el monte y de repente se desencadena una tormenta y pasa un huracán. Y dice el texto, y allí no estaba Dios, y vino las aguas tremendas, y allí no estaba Dios, y vino un rayo y una tormenta y truenos, y allí no estaba Dios. Y cuando se pasó todo esto, viene una brisa suave, amena y deliciosa, y ahí estaba Dios. Qué maravilloso. Es un texto maravilloso. Sí, sí, sí. Ahí estaba Dios. Bueno, pues eso es para un judío. La brisa, el aire, invisible pero activo. Antonio, sé que está muy cansado y por eso no, aunque tengo miles de preguntas en Bueno, el vamos tintero. a estar 10 minutos más. Ah, vale, vale, vale. Y en 10 minutos cortamos, ¿eh? Bueno, bueno. Al final de la historia, cuando Jesús está ante Pilatos, guarda silencio. Y es notorio que guarda silencio ante el Sanedrín, prácticamente no dice nada, y ante Pilatos también. Es como que medio favoreciera justamente lo que le viene después, lo de la crucifixión. Sí, sí, es decir, que el que calla otorga, ¿no?
Por eso yo le decía hace un rato que parecía como que él o bien confiara en que Dios a último momento lo iba a salvar y por eso gritó eso en la cruz de Señor, ¿por qué me abandonaste? O bien, porque me has abandonado, o bien él simplemente pensaba que de alguna manera efectista eso podría tener algún resultado. No, o simplemente también es muy plausible, imaginémonos a ese Jesús con una personalidad fortísima y un hombre de un carácter tremendo, que él se negara a declarar, porque además lo veía inútil, sintiéndose justo ante un representante del Imperio Romano, como es Poncio Pilato, que claro, es un individuo que era para él un infame. Claro. Entonces él se calla, esa es otra posibilidad, como le ha pasado a mucha gente que dice, bueno, a mí me van a condenar igual, yo voy a mantener la dignidad y además no me da la gana representar un papel de modesta ovejita delante de este individuo que es Satanás en persona. Eso es lo que podía pensar Jesús, dice, yo me callo. Y Antonio, saltando ahora al inicio de la historia de Jesús dentro de la novela, se plantea que María, en algún sentido, podía ser alguna de esas tantas mujeres que habían sido, bueno, podríamos decir entre comillas, abusadas por Herodes Antipas, ¿no? Sí, se plantea esa posible. Bueno, más bien que por Herodes Antipas es por el padre de Herodes el Grande. Por el mismo Herodes. Lo que dice la novela en un plan un poco jocoso, sí, entre los discípulos, es que Herodes el Grande, repito, el de la matanza de los inocentes, el padre de Herodes Antipas, el problema es que todos se llamaban Herodes. Claro, claro. Y claro, como se llamaban todos lo mismo, pues la gente se confunde. Y entonces, bueno, pues lo que dice la novela, que es que muchos, o sea, la novela lo da como una especie de malas ideas de algunos que parloteaban entre el pueblo y otros se levantan en contra, ¿no? Que resulta que dice la novela, cualquier israelita de 40 años puede haber sido hijo de Herodes el Grande, dice, porque tuvo más concubinas y amantes y todo eso que el mayor de los garañones de la historia. Ahora, perdón que lo interrumpa, ahí mismo, en el nacimiento de Jesús, ahora en los evangelios, cuando aparece el arcángel Gabriel y le anuncia a María y todo eso, él le dice que el niño se llamará Emmanuel, que significa sí, Dios con nosotros. Y a mí sí, siempre me ha sorprendido que después se lo llamó Yeshua o Josué sí, o en griego Jesús. ¿Por qué no lo llamaron Emmanuel? Ya, ahí está. Bueno, porque en el fondo lo que quiere decir Mateo, que Dios con nosotros y Dios, Yeshua, es Yeshuach o Yah, Yeshú, Yah. Es Yahvé salva. Sí. Entonces Yahvé salva es Dios con nosotros. Es decir, Dios con nosotros no es un nombre, sino es una denominación o descripción. Luego lo hemos utilizado como nombre, pero es una descripción de cuál es la función. Y el nombre, que también lo describe, es propiamente Dios salva. Es decir, que los judíos podían no sentir contradicción alguna. Los judíos cristianos, ¿no?, que explicaban el pasaje de Isaías 11, Dios, y será su nombre, Immanuel, Dios con nosotros, sí, pues no sentían contradicción ninguna con que ese Dios con nosotros pudiera llamarse Dios salva. Claro, sería como cuando nombre y apodo, o nombre y designación de su oficio o función. Como un título, como cuando se dice el Mesías, que es simplemente ungido. El ungido, claro, o el Buda en otros términos, por ejemplo. Términos, bueno, que es una función o un aspecto de su personalidad que necesariamente su nombre no agota. En Dios salva, pues se puede decir Dios salva, pero no agota todas las posibilidades de la salvación de Dios, que es Dios está entre nosotros en figura de hombre. Es así como lo entendieron los judíos cristianos, que al fin y al cabo el cristianismo eran judíos. Ahora,
Antonio, cuando usted citaba que Jesús le enseñaba a orar a la gente, y conocemos la famosa oración del Padre Nuestro, entre otras, ¿no? Y que se los enseñaba en un lenguaje muy popular, muy ameno y muy cercano a la gente. El judaísmo quizás tiene dentro de su manera de orar la inclusión del cuerpo, así como tienen los musulmanes que hacen estas inclinaciones, genuflexiones, y el cristianismo posterior de alguna u otra manera lo ha quitado y se ha convertido en una oración inmóvil. Mental, es verdad. O mental. ¿Cómo oraban los judíos? E interiormente, ¿cuál era su postura? Pues podían orar de pie o de rodillas y postrados en el templo. No olvidemos que los judíos son semitas. Sí. Y que los árabes son sus primos hermanos, que sus lenguajes son muy parecidos. Claro. Es decir, esto nos ayuda mucho para comprender también el mundo de Jesús, o lo que sale en la novela La pelea de israelíes, de judíos, sí, galileos bajo Herodes Antipas, que luchan contra los árabes vecinos nabateos que les invaden el territorio, buscando venganza. Bueno, pues bien, es que la manera de orar de unos y otros es igual, al fin y al cabo son semitas. Es decir, que si usted ve ahora que la gente se postra de rodillas y todo esto y tal, los judíos podían hacer lo mismo en el tiempo. ¿Pero por qué los cristianos no lo hacen? Claro, bueno, ¿por qué? Pues la pregunta es porque el cristianismo es un movimiento en el que se produce, digamos, el cambio lentísimamente de ser una rama más del judaísmo a constituirse en una religión diferente. Es un movimiento muy lento, de siglos, pero de siglos, y por tanto el judeocristianismo se va transformando lentamente con la menor afluencia de convertidos a Jesús Mesías de parte de los judíos, menor afluencia de conversos judíos, se compensa con una mayor afluencia de conversos desde el paganismo. Es decir, el judeocristianismo se va convirtiendo en paganocristianismo. Y claro, los paganos traen sus propias costumbres y las meten dentro. Es decir, que el cristianismo en algún aspecto se separa, incluso externamente y en su liturgia y todo, de los judíos, aunque al principio, a lo mejor durante 100 años, era muy difícil en algunos aspectos distinguir una liturgia judía pura de claro, otra judeocristiana. Claro. O sea que se van separando, digo, la razón principal es porque la Iglesia se va transformando poco a poco en pagano-cristiana, en vez de ser una iglesia judeocristiana. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. Se pasa de gran componente judío a que el componente judío sea minoritario y que la gente que se convierte provenga del paganismo. Claro, traen sus propias ideas, y, es decir, de una manera clara, con el tiempo el judeocristianismo se va haciendo griego. Sin duda. Sí, eso lo he leído en alguno de sus otros libros, donde cuenta todo el movimiento de Pablo de Tarso, las influencias del gnosticismo, las influencias... Pero eso lo podemos dejar para otra vez. Sí, por eso. Porque de verdad todo esto es muy interesante y yo creo que explicándolo bien, aunque tengamos, como hemos dicho, muchos misterios y cosas que no podemos resolver, porque al fin y al cabo, pues, el cristianismo es un hecho histórico y tiene un pasado. Y el pasado en la historia antigua es hace casi 20 siglos. Entonces los restos de ese pasado son escasos. Claro. Y montar toda una historia con carne y hueso, cuando resulta, como pasa en la arqueología, tienes que montarte la cara de un faraón, y todo su cuerpo con 4 huesos que has encontrado. Claro, usted tiene que estar en la escena del crimen e intentar recrear lo que sucedió con los indicios pequeños indicios y pocas cosas que quedan. Pues eso es la función del historiador y tiene que ser verosímil y respetar todos los indicios. Claro. Bueno, pues la novela, y vamos a cerrar ya porque hemos quedado, la novela El trono maldito intenta presentar a 2 personajes, que es Juan Bautista y Jesús, dentro de su marco histórico, su marco social, su marco político y su marco económico. Y yo, José Luis Corral y yo estamos convencidos de que eso no es una traición. Alguien dirá, no, es que usted, claro, metiendo a Jesús en ese marco pierde un poco de su aspecto religioso. Y respondemos los dos. En el Israel del siglo I,
la religión y la política iban de la mano, iban juntas. Mire, hablando hacia los oyentes, yo quiero también recomendar la novela porque me pareció que es una buena forma de aprender historia, pero justamente con una narración muy atrapante y contextualizar muchas cosas que las tenemos sueltas, como eso que contábamos del mercado y Jesús echando los mercaderes, o los últimos momentos. Que se entiende mucho mejor cuando se ve. Se contextualiza, se sabe situar bien por qué aconteció cada cosa en un marco político, como usted dice, y no solo religioso, sino político y de ajedrezes ahí, de estrategias. De piezas, sí. Pero bueno, o digamos político-religioso y religioso-político, porque acabamos de decir que es que no se diferenciaban, ¿eh? Así y otra vez hacemos la comparación con los semitas. Dígame de verdad, ¿se diferencia lo religioso de lo político en un fanático islámico? No. No, porque política y religión van de la mano. Los estados son teocráticos en muchos casos, y claro, en el pasado lo eran, sí. Y pues en el pasado, y estamos en un mundo semita. Los judíos son semitas, claro, son primos hermanos de los árabes y hablan casi la misma lengua. Antonio, le agradezco mucho esta entrevista, nos ha aportado muchísima claridad, además de contarnos de su novela El Trono Maldito, de Editorial Planeta, que puede adquirirse ya en las librerías. He visto gente que ha comentado ahí por las redes sociales muchas cosas halagüeñas acerca de su novela, que usted les va respondiendo y también los va interiorizando acerca de los pormenores de esa novela. Y bueno, la he leído, la puedo recomendar, es muy atrapante, se aprende mucho con ella y de nuevo le agradezco. Si le parece, quédese en línea un momento, así lo despido en privado. Eso es, y bueno, y yo agradezco mucho también la oportunidad que hayamos hablado. Yo te agradezco a ti, ya te tuteo, Pablo, esta oportunidad de la radio, que como tantas veces he dicho, pues un escritor o un catedrático de universidad no es nada, se queda reducido a la clase, es un cero a la izquierda, si no tiene un amigo periodista. Bueno, le agradezco Así nuevamente. que soy yo el que agradece. Bueno, ambos nos agradecemos y los oyentes también, que ahora están en silencio. Y agradezco también todo esto que haya girado en torno al trono maldito. No, se lo merece, se lo merece. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver mucho con estas tierras y enseguida volvemos con más La Espada de Damocles.
Aquí estamos de regreso en La Espada de Damocles. Hoy un programa un poco más corto, ya que lo hemos dedicado a esta maravillosa entrevista que nos ha concedido Antonio Piñero, donde hemos podido preguntarle aquellas cosas que bueno, tenían que ver con esta novela El Trono Maldito que ha preparado y publicado recientemente, que está a la venta y que la ha hecho en colaboración con un compañero suyo, el señor Corral, y que tiene, como dijimos, esa mezcla de historia y culebrón y misterio. Hemos podido preguntarle cosas muy íntimas de lo que tiene que ver con Jesucristo, con su vida, con los porqués de algunas cosas, esas que nos quedan a veces en el tintero. Así que en el día de mañana nos encontraremos otra vez, día domingo, y haremos un programa acerca de libros maravillosos. Hemos hecho dos versiones de libros antiguos. Bueno, haremos ahora uno de libros actuales. Los temas que hemos hablado hoy y que en el futuro hablaremos con Antonio, como por ejemplo esto de Pablo de Tarso, que me comentaba recién Antonio que está por el año que viene lanzar un libro que es acerca de Pablo de Tarso, justamente de cómo entender, cómo interpretar a Pablo de Tarso. Él ya tiene un libro que es la guía para entender el Nuevo Testamento. Bueno, ahora va a sacar uno acerca de Pablo de Tarso y realmente yo por lo menos lo espero con mucho hambre de conocimiento. En La Espada de Damocles hemos hecho hace poco un programa acerca de la vida de Pablo de Tarso, inspirado por muchas de las ideas que transmite Antonio, quizás en algunos casos inconscientemente deformando alguna, pero con la intención de justamente entrar en ese misterio de este hombre, Pablo de Tarso. También hemos hablado de la Esiquia, de la paz del corazón en otro de nuestros programas. Pero bueno, hoy hemos tenido el lujo de contar con Antonio Piñero, que nos ha hecho un recorrido por el siglo I, no solamente por Jesús y Juan el Bautista, sino también por Herodes, todos los Herodes, como él decía, que había muchos que tenían ese nombre, y hemos podido ver la realidad sociopolítica, religiosa de la época, y qué llevó a que esas cosas fueran así, sucediesen de esa forma. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, de 3 a 5 de la tarde, por la 107.3 FM del dial de Oviedo, aquí en Radio Cuca, cuando escuches estas palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avante damocleanos.